Muy buenos días, sean bienvenidas y bienvenidos todas y todos quienes nos acompañan en el taller de análisis de la recomendación sobre las violaciones al principio de legalidad y derechos humanos y medidas que favorecen la educación intercultural. Hoy, 14 de febrero de 2024. Este evento es organizado por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chiapas a través del Instituto de Investigación y Capacitación en Derechos Humanos, en colaboración con el Instituto de Investigación de Ciencias Jurídicas de la UNACH, en el marco de promover las recomendaciones emitidas por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos como disposiciones fundamentales en la defensa de estos derechos. Les recordamos que este es un evento académico cuyo objetivo es fomentar las medidas que favorecen la educación intercultural y que las preguntas para los ponentes se realizarán al finalizar la exposición de los panelistas, cuidando siempre el respeto a la dignidad de las personas participantes en este evento. En esta ocasión tenemos el honor de contar con la presencia del doctor Manuel Gustavo Ocampo Muñoa, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de Chiapas. Bienvenido, doctor. Buenos También, días. buenos días. También está con nosotros el doctor Alfonso Jaime Martínez Lascano, profesor investigador del Centro de Estudios para la Construcción de la Ciudadanía y la Seguridad, CECOSICE, de la UNACH. Gracias, Bienvenido. buenos días. Gracias. Está con nosotros el doctor Miguel Ángel de los Santos Cruz, director de la Facultad de Derecho del Campus 3 de la UNACH. Hola, buenos días a todas, a todos. Muchas gracias Buenos por la días. invitación, profesores. También está con nosotros don José Cepeda Bermúdez, presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Bienvenido, presidente. Gracias, gracias, doctora. Buen día a todas y todos. Buenos días. En este evento nos acompañan también defensores de los derechos humanos de varios municipios, profesores, investigadores en la materia, principalmente de la UNACH, del Instituto de Ciencias Jurídicas, de la Universidad Intercultural, así como de diversas instituciones académicas y escolares. Para dar inicio a este evento, escucharemos el mensaje de bienvenida a cargo del presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, licenciado Juan José Cepeda Bermúdez. Adelante, presidente. Muchas gracias. Muy buenos días a todas y todos. A nombre de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, doy la más cordial bienvenida a quienes nos acompañan en la modalidad a distancia, así como a los académicos que nos honran con su participación. Sin ellos no sería posible este taller de análisis de recomendaciones. Muchas gracias, doctor Manuel Ocampo Muñoa, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNACH. Le agradezco su disponibilidad y colaboración con esta Comisión de los Derechos Humanos. Le pido, por favor, presentar nuestro saludo respetuoso al doctor Natanén Andayapa, rector de nuestra máxima casa de estudios. Así también saludo al doctor Alfonso Martínez Lascano, investigador del Centro de Estudios para la Construcción de Ciudadanía y Seguridad, y al doctor Miguel Ángel de los Santos Cruz, director de la Facultad de Derecho. Gracias por su ánimo de colaboración. Son tres destacados académicos, aliados de esta institución y con quienes estamos muy agradecidos por haber accedido a participar en el desarrollo de este taller. Como sabemos, un objetivo de este ejercicio de análisis es promover las acciones de protección que realiza la Comisión Estatal a través de las recomendaciones emitidas. Sí, cabe señalar que las consideraciones de los ponentes pues refuerzan la publicidad de esta clase de resoluciones que aspiran a ser guía en la actuación de servidoras y servidores públicos. Hoy, desde la visión académica, se habrá de ahondar en los argumentos jurídicos que sirvieron de base para la verificación de la existencia de violaciones a las libertades fundamentales y se amplía el estudio de las acciones que la CDH requiere a las autoridades recomendadas
para asegurar a las víctimas la restitución de sus derechos, la reparación integral del daño y las medidas estructurales que garanticen la no repetición. El día de hoy, nuestros invitados abordarán el caso de la afectación al principio de legalidad. Fue materia de la recomendación 05-2020 y este instrumento recomendatorio enfatiza el derecho a la educación bajo un enfoque intercultural. En él resalta el hecho, pues, de que toda persona, sin importar su condición económica, origen, creencias, todo mundo debe tener la posibilidad de acceder a los servicios educativos. ¿Sí? Lo importante, digo, hay que mencionarlo, es que la educación intercultural constituye uno de los principios que orientan el contenido del derecho a la educación y a la no discriminación. Un dato relevante es que a partir del reconocimiento constitucional de la educación intercultural en el año 2019, se han establecido ya 16 universidades interculturales en el país. Estas universidades representan una política de equidad en la educación superior. Su universalidad debe estar plenamente asegurada a los pueblos originarios y desde luego a toda la población mexicana. La vocación transformadora de la educación permite que las personas puedan desarrollar armónicamente sus capacidades y a nosotros como organismo protector de derechos humanos nos interesa lograr que el efecto, ¿sí?, se materialice en el respeto a los derechos humanos. Es decir, que del respeto a los derechos humanos se haga un estilo de vida. Yo agradezco nuevamente a todas y todos quienes nos acompañan, a nuestros invitados que nos permiten llevar a cabo este taller. Gracias, doctor Ocampo Muñoa, maestro Martínez Lascano, maestro de los Santos Cruz. A todas y todos, muchas gracias. Que tengan un buen día. Muchas Gracias. gracias, presidente. Licenciado Juan José Cepeda Bermúdez, presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Pues muy bien, como ya mencionó el presidente, en este evento se llevará a cabo un análisis con intervención de especialistas del ámbito jurídico y se discutirán los puntos relevantes del caso y las medidas restaurativas que se plantean en la recomendación CEDH/05/2020R del 13 de abril de 2020, con énfasis en las medidas que favorecen la educación intercultural. Y para comenzar con este análisis, vamos a presentar a los participantes panelistas del día de hoy. Entonces, en primer lugar, vamos a tener la participación del doctor Manuel Gustavo Ocampo Muñoa, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de Chiapas. Él es doctor en Derecho por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de Chiapas, exponente y conferencista en foros nacionales e internacionales, investigador nacional nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT e investigador científico honorífico del Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Chiapas. Es integrante del Grupo de Investigación Derecho, Diversidad y Gobernanza de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales, AC, del Colegio de Abogadas y Abogados Electorales de Chiapas, de la Barra Mexicana, del Colegio de Abogados, capítulo Chiapas AC. Ha obtenido en 2 ocasiones el primer lugar del Concurso Nacional de Ensayo en materia de justicia abierta, transparencia, acceso a la información, protección de datos personales y archivos, organizado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. A partir del 22 de junio, funge como encargado de la dirección del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de Chiapas. Pues bienvenido, doctor, y le damos la palabra. Para la dinámica tendremos 20 minutos por participante y vamos presentando a los panelistas conforme vayan participando. Adelante, por favor. El doctor Manuel nos hablará de los hechos comparecidos en los expedientes y evidencias que dieron origen al caso. Ok, muchísimas gracias. En primer lugar, saludo a don Juan José Cepeda,
a quien agradezco pues este tipo de ejercicios que nos permiten acercarnos a la Comisión Estatal de Derechos Humanos desde pues nuestra trinchera, que es la investigación. En esta recomendación en particular, que tiene que ver sobre la violación al principio de legalidad, como bien apuntaban, y las violaciones a una serie de derechos humanos de seguridad jurídica, educación, igualdad y no discriminación, a la garantía de audiencia, un recurso sencillo y efectivo para impugnar, al acceso a la información, a la igualdad de oportunidades y medidas para favorecer la educación intercultural, pues creo que en el tema, antes de los propiamente hechos que la suscitan, creo que es conveniente generar un poco de antecedente. Ya lo hacía el, eh, el señor Juan José, lo decía muy bien, ¿verdad? Que el tema de la interculturalidad en la educación, que se dispara, por decirlo de alguna manera, como parte de los derechos humanos a partir del 2019, es algo añejo en cuanto a a los propios servicios educativos. Eh, Se abordaba desde la parte bilingüe, la educación bilingüe intercultural, y que cuando nacen las universidades interculturales, pues pasa a ser un subsistema. La Coordinación General de Educación Intercultural y Bilingüe, que es la que atiende a a universidades interculturales, pues tiene esa tarea de ir definiendo los criterios sobre los cuales se va a impartir la educación superior. Para empezar, entonces, tenemos un subsistema dentro de la administración pública que atiende de entrada el tema de la diversidad. Es uno de los grandes desafíos. Pero también en otra ventanilla tenemos la demanda de los servicios de educación superior, es decir, la demanda de matrícula en distintas carreras, ¿no? Es decir, se requiere, en lo particular, en el caso que nos atañe esta mañana, se refiere a una de las licenciaturas o de las carreras con mucha demanda, que es la de medicina, ¿no? Y que despierta en sí mismo ya una serie de conflictos o que en su momento, incluso cuando se implementa esa licenciatura en la Universidad Intercultural, despertó también ciertas, por un lado, críticas y por el otro lado, pues eso atendía a una necesidad. El sistema o la modalidad de educación superior intercultural tiene dentro de sus muchas virtudes y que quizá por eso es muy pues buscada también hoy, afortunadamente, la ventaja de atender a la diversidad, ¿no? Ese es el punto aquí. Así que por un lado, antes de analizar los hechos, tomemos en cuenta que existe una demanda de educación superior, que aquí en lo particular pasa a formar parte de un subsistema y que ello genera también que cuando se convoca o cuando se abre pues una convocatoria, se requiera de atender ciertas situaciones que puedan generar violación a derechos humanos, como ocurrió en esta recomendación. Entonces, partiendo de que, si bien es cierto, se trata de una convocatoria que pretende atender la demanda de educación superior, es decir, la cobertura, también es importante atender las situaciones que tienen que ver con las barreras o la falta de oportunidad o de acceso a la educación
que pueden tener las personas que pertenecen a pueblos originarios, que era originalmente la idea que se pretendía atender con estas universidades. Y digo originalmente porque dado precisamente el tema de la diversidad, pues hoy día la apertura es, digamos, en condiciones de igualdad. Ahora sí, en el análisis de los hechos lo que encontramos de entrada es una inconformidad en cuanto a los procesos de ingreso, ¿no? Las personas que promueven ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos destacan entre algunas de las cosas precisamente que en el proceso de selección de la licenciatura en médico cirujano, por ahí del año 2019, a finales del 2019, en diciembre, pues se admitía primero a un preuniversitario, en donde un grupo de alrededor de 300 o más alumnos que acreditaban un primer examen, pues tenían acceso a ese preuniversitario. Posteriormente, pues de cursar el preuniversitario, una especie como, ¿cómo podemos llamar?, de propedéutico, se hacía un filtro más, aparte de las evaluaciones que se generaban dentro de ese preuniversitario, como manifiestan las personas quejosas, pues implicaba una entrevista. Toda esta información estaba, por supuesto, en la convocatoria, ¿verdad? Pero los procesos o la manera en que se presentaban estos procesos al interior de la universidad, en una entrevista en que podían intervenir psicólogos o podían intervenir profesores, y cuyo gran objetivo era, a decir de las personas quejosas, como se los comentaron a ellos, era una evaluación de actitud y de aptitud con P, ¿no? Si eran aptos para poder estudiar la licenciatura y qué tan capaces lo eran. Entonces, el instrumento o la entrevista, los contenidos de la entrevista, ¿ya?, pues eran reservados o fueron reservados. Es más, las personas que presentan la queja manifiestan en su mayoría que incluso les hicieron firmar un documento en donde renunciaban al derecho a impugnar el resultado de la entrevista, ¿verdad? Es más, les decían que si no firmaban el documento, pues no la iban a tomar en cuenta. Pues hubo bastantes coincidencias en cuanto a esos hechos narrados. Ahora, el mayor de los reclamos resulta precisamente de que en ese preuniversitario había digamos, un listado de resultados de las notas obtenidas, ¿no? Y pues se le daba o se le asignaba un lugar a cada estudiante, del primero hasta, entiendo que hasta el número 300, o si había más, hasta el número que hubiera, y de ahí iban a ser seleccionadas 80 personas. El proceso de selección de esas 80 personas era a partir de la entrevista, es decir, aparte de los resultados obtenidos académicamente, tenían que ser sometidos a la entrevista y el resultado de la entrevista era el que determinaba quiénes accedían a la licenciatura. Situación que despertó mucho, digamos, mucha incomodidad y de donde se suscita la violación de los derechos humanos, por cuanto que no hay claridad en cuál fue el criterio en la entrevista. Y de los quejosos, algunos decían que ellos terminaron y lo probaron con documentos, por ejemplo, en el lugar 31 de ese listado, y resulta que después de la entrevista habían quedado fuera de la posibilidad de ingresar a la licenciatura. Esa era uno de los argumentos. Otro argumento era de que, por ejemplo, algunos que incluso no habían quedado dentro de los 80 lugares en la lista, digamos, de sus notas de calificación,
que habían quedado después del lugar 80, resulta que habían accedido a la universidad, lo que denotaba que pues no había un método claro para la selección de los alumnos de ingreso específicamente a esa carrera, llevando esto a una especie pues de algún tipo de corrupción en el proceso. En alguna parte pues estaba ocurriendo alguna irregularidad. Eso hizo, sin lugar a dudas, que las personas alzaran la voz y se intentó en algún momento llegar a un diálogo entre estos estudiantes que se inconformaron y pues en este caso las autoridades de la universidad, pero les ofrecían que en algún momento pudieran ser considerados como aspirantes, pero para el siguiente proceso, ¿sí? No para que ingresaran en ese, sino en el que seguía, ¿no? Para darles cierta ventaja. Los argumentos que generaban, y por supuesto ya los vamos a ir analizando, o mis compañeros los irán analizando un poquito más, pues tenían que ver precisamente con la igualdad y una situación de discriminación. Mucho se decía de cómo era la entrevista, pero realmente no se contaba o no se aprecia una metodología clara, ¿no? Que nos permita decir, bueno, bajo estos parámetros fueron evaluados los estudiantes y las estudiantes y por ello es que en entrevista tienen tal o cual puntaje. El hecho de que tengan que firmar un documento en el que renuncian a promover cualquier cosa en contra de la entrevista, pues también denota cierta ilegalidad. Pero aquí regreso un poquito al punto. Uno de los aspectos que más genera pues aquí la problemática o el conflicto es que justamente es a las personas que pertenecen a pueblos originarios a las que se les está negando el ingreso. Y partíamos pues del supuesto que el sistema o las universidades atienden precisamente a esa necesidad de dar acceso a estos grupos en lo particular, si no de manera exclusiva, sí de alguna manera atender esa diversidad. Parte de ello se hacía en las entrevistas que suelen hacerse también en lengua materna, pero aún así los estudiantes quejosos, algunos hicieron en lengua materna la entrevista, no representó ninguna ventaja o ningún tipo de puntaje que incluso creo ellos decían que les habían ofrecido esa posibilidad de que si la generaban en lengua materna iban ellos a obtener un mayor puntaje. Las evidencias que se generan se dan a través pues de las propias comparecencias de los involucrados, ¿no? Quienes pues fueron así que firmes y muy coincidentes todos en su dicho, alrededor de 14 personas pues sustancialmente manifestaron con distintos comentarios, sostuvieron el argumento de que pues el proceso no fue claro. E incluso cuando se piden los informes, porque la forma de organización de esta universidad es muy apegada a la normativa de la Dirección de Investigación e Evaluación de la Coordinación General de Educación Intercultural y Bilingüe de la Secretaría de Educación Pública Federal, a la que se le pidió un informe respecto a la convocatoria o cómo era ese modelo o el enfoque pedagógico intercultural. Ellos argumentaban que la tercera etapa de ese proceso de selección de médico cirujano, en esa entrevista, pues al hacer entrevistas es un criterio válido pues de selección. Pero el problema radicaba en la manera en que se realizaba la entrevista, que no tenía una metodología clara, ¿verdad? Ese es el problema aquí.
porque pues inmediatamente al no ser muy claro ese proceso o no describirlo en una convocatoria, pues deja el tema pues a la sombra, ¿no? De que puedan ocurrir actos de corrupción tentativamente y que se violenten, por supuesto, los derechos humanos, ¿no? La rúbrica famosa que debe de existir para una entrevista, pues tendría que compartirse en un momento dado. Es decir, sobre qué te voy a preguntar para que pudieran en un momento dado pues tener cierta preparación. Muchas veces estas fases de entrevista pues pueden implicar pues en lugar de criterios transparentes de selección, o todo lo contrario, convertirse en malas prácticas, que es lo que pues aquí de manera muy puntual la Comisión Estatal de Derechos Humanos describe y nos pone en la mesa que el tema de la educación en general y en lo particular desde lo intercultural, pues se tiene que atender, ¿verdad? Con todas, podríamos decir que con todas sus letras. Y no solamente en las universidades de ese sistema, es de lo que yo creo las enseñanzas que nos deja esta recomendación. No es nada más para las universidades propiamente interculturales, es para todas las universidades esta idea, ¿no? Énfasis en ese sector, pero es aplicable para todos, porque la igualdad de oportunidad en el ingreso, los procesos claros, transparentes y basados en la normativa, implicaron que la autoridad, o en este caso, la universidad tenga que revisar sus estatutos, sus reglas, para el caso de las convocatorias. Pues, en este caso, en lo particular, poner especial énfasis en las entrevistas, porque no puede ser una entrevista en donde no hay una rúbrica o una metodología adecuada, ser el criterio final para definir que una persona ingrese o no a una licenciatura. Eso es el punto central aquí. No podría negarse el acceso a la educación bajo ese argumento. Y atinadamente, pues acuden a la vía no jurisdiccional como digamos, una oportunidad para acercarse a la reconciliación con la propia universidad, ¿eh? Porque pues las universidades interculturales pues, trabajan con esa doble dimensión, ¿no? Para apoyar a esta población, pero también promover lo que es la interculturalidad. Y entonces sería un tanto como ir en contra de sus principios, el no atender estas diversidades. Entonces, la educación superior, pues genera, a veces, o se generan en la educación superior conflictos, muchas veces por la falta de espacios. Yo creo que también eso tiene que ver con esta recomendación, la existencia de pocos espacios para poder pues estudiar una profesión. Y pues importantísimo también el que se promueva pues, la diversidad cultural y lingüística, ¿no? Dentro de nuestro país, que se respete en lo particular en el estado de Chiapas. Y pues va para la Universidad Intercultural un saludo, porque creo que por ahí también están acompañándonos. Créanme que es una universidad que pues con grandes esfuerzos ha ido caminando, porque tiene desafíos muy especiales y que con esta recomendación creo que pues las autoridades retoman el rumbo que debe tenerse en este subsistema. Y pues enhorabuena para quienes han elegido cursar una carrera bajo ese modelo, que es muy solidario y que pues sin lugar a dudas les dejará bastantes
bastantes éxitos. Pues en la parte de los hechos quedaríamos ya en este punto. Y pues va para allá un saludo y un agradecimiento a todas y todas por estar presentes en este evento. Gracias. Muchas gracias, doctor Manuel Gustavo Campo Muñoz, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de Chiapas, por esta presentación de los hechos, muy clara. Y pues ahora tenemos la exposición discursiva de la situación jurídica de las víctimas y derechos humanos violentados, seguido de las responsabilidades administrativas de los servidores públicos involucrados, a cargo del doctor Alfonso Jaime Martínez Lascano, profesor investigador del Centro de Estudios para la Construcción de Ciudadanía y la Seguridad, CECOSICE, de la UNACH. Brevemente presentamos al doctor. El doctor Alfonso Jaime es doctor en Derecho Público por la Universidad del Sur, maestro en Derecho Constitucional y Amparo de la Universidad del Sur y licenciado en Derecho de la UNAM. Es investigador nacional del CONACYT, profesor investigador de la UNACH, presidente del Colegio de Abogados Procesalistas Latinoamericanos, vicepresidente de investigaciones de la Asociación Mundial de Justicia Constitucional y presidente del Colegio de Doctores en las Ciencias Jurídicas de Iberoamérica, director de la revista Primera Instancia. Pues bienvenido, doctor Alfonso. Usted tiene la palabra y 20 minutos para su intervención. Gracias, muy amable, señorita Sofía. Agradezco la invitación que se me hizo a través del doctor Manuel Ocampo al presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el señor Juan José Cepeda Bermúdez. También para mí es un placer compartir en esta ocasión con el doctor Miguel Ángel. Un saludo fraternal, como siempre. Y desde luego estoy impresionado de la cantidad de gente que está aquí. Y por ahí veo al doctor Omar David Jiménez Ojeda, un gran amigo y colega, y de otros tantos, también a Luis Manuel Martínez Vela. Bueno, voy a hablar rápidamente sobre las víctimas. Ya se ha dicho mucho, pero voy a compartir una breve presentación para hacerlo más rápido y esquemático. Bueno, yo ya había hecho un trabajo anteriormente sobre el acceso a la educación pública en México, trabajo publicado en Brasil y que realmente me sirve para tocar el tema sobre la situación jurídica de las víctimas y los derechos humanos violentados. Bueno, de una otra forma se habla sobre grupos vulnerables. Sin embargo, yo creo que matizar sobre grupos vulnerables es como singularizar una situación. Y recuerden que la educación es un derecho humano y entonces no tiene que tener ninguna distinción. Y además se basa en los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Y algo muy importante es que la educación superior debe ser gratuita, algo que poco a poco se ha ido luchando a través de diversos criterios de los tribunales federales, donde se ha establecido que la educación del Estado debe ser gratuita. Y gratuita significa gratuita. Nada más que el de los derechos humanos, como parte del derecho, pues son un producto cultural, entonces se tardan mucho en aterrizar. Ahora, si decimos que los derechos humanos, específicamente el de la educación, es universal, pues automáticamente no podemos hablar de exclusión, sino tenemos que hablar de inclusión, de permanencia y continuidad. Y este gran derecho humano de la educación, pues el sujeto obligado pues es el Estado. Y aquí hay algunos criterios y disposiciones que se han creado del que parto. La educación superior en México es gratuita y obligatoria para todos. Y esto lo dice el artículo 3º, primer párrafo, versión 4ª. Entonces,
no es un tema de exclusión de grupos vulnerables, en la teoría. Ahora, esta adición a la Constitución se da el 15 de mayo del 2019, donde se establece la obligatoriedad de que el Estado debe proporcionar también y garantizar la educación, tanto desde el primer nivel, que es el preescolar, hasta el nivel superior, y obliga a todas las instituciones del Estado, pues a fomentar la inclusión, permanencia y continuidad. Entonces estamos ante un deber, por un lado, del Estado y ante un derecho para todos los ciudadanos, para todas las personas. Ahora, hay algo, ¿qué tanto representa la educación para las personas? Bueno, miren, nada más lo que nos dicen, tan solo el vínculo entre la alfabetización y la esperanza de vida es muy sólido. Los padres con más años de estudio tienen hijos con mejor salud y viven más tiempo. Entonces, la educación es una necesidad. De hecho, es como el cimiento también para cualquier cosa, para la democracia. No podemos hablar de libertad de expresión si no tenemos libertad de pensamiento. Y no podemos generar una libertad de pensamiento si no tenemos acceso a la educación. Entonces, la primera pregunta sería, ¿es congruente limitar el ingreso a personas en situación de vulnerabilidad a la educación superior? Y si se considera que es un derecho y una obligación para el Estado. Y repito, no solamente me refiero a las víctimas en el caso concreto, sino de manera general. Entonces, claro que no es congruente. La violación al derecho a la educación crea muchos problemas, pero algo que no analizamos es que no solamente la educación es una cuestión individual del ser humano para el libre desarrollo de la personalidad o mejorar las expectativas de la vida, sino que la educación es un motor de la sociedad. Entonces, la educación es un derecho colectivo. El impedir que las personas no accedan a la educación libre y gratuita, pues reproduce desigualdades. Y algo también que a veces cuando he visitado algunas comunidades de Chiapas, hace mucho tiempo yo fui director del CREA y organizábamos eventos por todos lados. Y cuando íbamos a las comunidades indígenas, veíamos que los chicos, que los niños, las niñas y adolescentes que competían descalzos, competían en condiciones de desventaja. Entonces no se puede tratar igual a los desiguales. Y entonces establecer y un examen con las mismas características para todos, como lo vamos a ver, pues no es más que fomentar la discriminación. Y como dije hace rato, esto de excluir a las personas tiene un costo social no solamente individual, sino para todos. ¿Qué aspectos hay que considerar? Pues la capacidad del Estado. El Estado tiene que generar recursos necesarios, no solamente de infraestructura, sino recursos humanos. Desgraciadamente no tenemos datos. ¿Cuántas escuelas, que ese es el contexto, públicas hay en el Estado que tienen la carrera de medicina y cuál es el número de estudiantes que tienen en esas instituciones? ¿Cuántos egresan anualmente? Entonces existe una demanda muy grande en materia de medicina. Por ejemplo, un dato, en el 2022, tan solo el 10% de los que presentaron exámenes para ingresar a la UNAM fueron admitidos en 132 carreras que ofrece. Es decir, tenemos una sobredemanda. Pero el principio de progresividad implica crear políticas públicas. ¿Por qué no aumentar la currícula? ¿Por qué no aumentar en determinado momento la oferta educativa? Bueno, ¿qué sucede con
el problema. Pues hay que implementar políticas de apoyo, sobre todo a las personas con vulnerabilidad. Hay que ampliar la oferta educativa en todos los niveles. La educación es un factor clave para el desarrollo social y económico de un país. Por eso digo que no estamos hablando de un derecho individual, estamos hablando de un derecho colectivo, de una esperanza de crecimiento. Y caray, Chiapas tiene el Producto Interno Bruto más bajo del país. Claro que los números no reflejan algo muy importante, que es el desarrollo humano. Y en el desarrollo humano también tenemos estándares muy bajos. Ahora, una de las cuestiones como profesor que he tenido la experiencia de participar en procesos de admisión, lo más difícil es evaluar a una persona. Ha habido ocasiones en que discutimos si esa persona puede ingresar o no puede ingresar, o debe ingresar y no debe ingresar. Entonces, el ingreso es muy subjetivo. Depende mucho de quienes realicen, como en el caso concreto, las entrevistas. No hay la metodología del examen de admisión. Yo estoy en contra del examen de admisión. Quizás estoy a favor de un curso propedéutico porque voy a manejar al final algunas cuestiones que creo que se deben de tomar en cuenta. Primero, ¿qué responsabilidad tienen las escuelas de nivel bachillerato que otorgan un certificado a un estudiante como egresado? Ese tema no lo hemos visto. Necesitamos analizar todo el proceso educativo, no solamente de la educación superior, porque el resultado de que se rechace a unas personas es porque tienen una mala preparación en un proceso. Y es obvio que en las zonas urbanas hay más posibilidades de desarrollo, hay más ofertas, hay más escuelas, la calidad es superior, ¿no? Y entonces aquí tenemos unas desventajas, sobre todo para el examen de admisión. Los factores económicos, socioeconómicos de las personas que viven en zonas rurales es diferente completamente a los que viven en poblaciones de zonas urbanas. Y fíjense nada más, aquí hay otras víctimas de las cuales la recomendación no habla. Estas víctimas, ¿quiénes son? Pues tenemos un déficit de médicos. Tenemos un déficit de médicos a nivel nacional y tenemos un déficit de acceso a la salud. Y Chiapas, al igual que los estados de Guerrero, Hidalgo y Michoacán y Oaxaca, los servicios han bajado en relación a la población que requiere los servicios. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Fíjense que tenemos que conectar las necesidades, ¿no? Con las posibilidades de atención. Y entonces, eso nos falta en la recomendación. Y es obvio que no tenemos indicadores de confianza que nos puedan dar números de cuánta persona tiene acceso a la salud y cuál es el déficit de médicos que existen, no solamente en México, sino sobre todo en Chiapas. ¿Cuántas universidades tenemos públicas que ofrecen la carrera de medicina? Ahí las tenemos. Pero como tenemos, yo no quisiera tocar el tema, pero lo voy a tener que tocar, sobre el neoliberalismo, pues al lado de ello, ¿qué pasa? Han crecido las instituciones privadas que ofrecen la carrera de medicina. Esta es una sola muestra, faltan algunas. ¿Por qué han crecido? ¿Y por qué no ha crecido la matrícula de las universidades en las escuelas públicas? No hay una demanda, no hay una necesidad, no tenemos víctimas ocultas en la recomendación, que en última instancia son los que no reciben la atención médica pronta, con seguridad y eficacia. ¿Qué no se menciona en la Constitución? Digo, en la recomendación, perdón.
Bueno, nunca se habla de la categoría sospechosa, que es un concepto fundamental. Los pobladores en zonas de vulnerabilidad pertenecen a la categoría sospechosa, requieren de una atención mayor, visualizarlos de mayor, sospechando que siempre se les violan históricamente sus derechos humanos. No hablamos de que se trunca el plan de vida. ¿Qué pasa con un estudiante que tiene escasos recursos, que no se le permite ingresar a la universidad? No tiene la alternativa para irse a una escuela privada. Entonces se trunca y se frustra el plan de vida. No se habla del libre desarrollo de la personalidad como tal. Poco se maneja la progresividad. Nada más se hace copia y pega. Ahora, los hechos, es obvio que tenemos actos de corrupción y los actos de corrupción son materia penal. Y entonces es una situación sistemática y estructural grave. ¿Cómo mejorar? Y eso que debería ser una tarea, ¿cómo mejorar? Reunirse todas las universidades, parte de la recomendación que efectúa Erga UNES, y quisieran un congreso para establecer cómo crecer la matrícula y cómo mejorar los procesos de admisión donde no puedan ser discriminados. Y algo que le falta desde mi punto de vista a la recomendación es que se otorgue becas a estas personas a quien se les han violado sus derechos humanos. Bueno, a grandes rasgos y por cuestión de tiempo, y agradezco nuevamente la oportunidad de participar, les mando un fuerte abrazo y quedo para si va a haber preguntas y respuestas. Gracias por su atención. Muchas gracias al doctor Alfonso Jaime Martínez Lascano, profesor investigador del SECOCICE de la UNACH. Pues a continuación tenemos la disertación de los puntos resolutivos marcados para la reparación integral del daño y las recomendaciones a cargo del doctor Miguel Ángel de los Santos Cruz, director de la Facultad de Derecho del Campus 3 de la UNACH. Presentamos al doctor Miguel Ángel de los Santos Cruz. Él es doctor en Ciencias Penales por el Instituto Nacional de Ciencias Penales, doctor en Derechos Humanos por la Facultad de Derecho de la UNACH, maestro en Derecho Internacional de los Derechos Humanos por la Universidad de Notre Dame en Indiana, Estados Unidos, maestro en Ciencias Penales por el Instituto de Estudios Superiores Manuel José de Rojas de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Es profesor de Derechos Humanos y Derecho Internacional Público en la Facultad de Derecho Campus 3 de la UNACH, profesor con reconocimiento de perfil deseable PRODEP del Programa para el Desarrollo Profesional Docente, miembro del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras Nivel 1 y actualmente director de la Facultad de Derecho Campus 3 de la UNACH. Bienvenido, doctor. Gracias por estar acá. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Buenos días a todas y todos. Permítanme comenzar agradeciendo la invitación que me tornara mi amigo Manuel Ocampo, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNACH, desde luego también al presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, al licenciado Juan José Cepeda Bermúdez, y también permítanme expresarme alegría de compartir este panel con dos distinguidos colegas a quienes aprecio muchísimo. Refiero desde luego al doctor Manuel Ocampo y al doctor Alfonso Jaime Martínez Lascano. La verdad es un privilegio estar aquí con ustedes y de paso permítanme saludar a mi amigo Omar David Jiménez, que por ahí está escuchándonos también, y a todas y todos quienes se encuentran esta mañana, en particular desde luego a las y los estudiantes de la Universidad Intercultural de Chiapas, que veo que están muy pendientes en el auditorio de esa universidad. Por supuesto, también expresar mi reconocimiento, mi felicitación y mi agradecimiento a las y los jóvenes valientes que presentaron esta queja y que eso nos ha permitido contar con un documento, una recomendación que no solamente pues beneficia y restituye los derechos conculcados a ellos, a ellas, sino que también
genera también beneficios para toda la sociedad, en particular a todos los jóvenes, a todas las jóvenes que tienen que enfrentar procesos de admisión como los que ellos vivieron, ¿verdad? De paso, también quiero felicitar a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos por esta recomendación, por desarrollo de esta queja que pues nos permite abordar temas de la mayor relevancia, no solo en relación al derecho a la, de legalidad, sino también, como ya se ha mencionado, se involucran una serie de derechos. Yo creo que esa es la riqueza también de esta recomendación, que nos permite abordar una serie de derechos, como son la seguridad jurídica, la educación, la igualdad y no discriminación, las garantías de audiencia, el derecho a un recurso sencillo, etcétera, ¿verdad? Y las igualdades de oportunidades. En ese sentido, es una recomendación muy rica, muy importante en términos de el fortalecimiento de los derechos humanos en el marco de los procesos de ingreso a las escuelas de educación superior. Coincido con mis colegas que, aunque esta recomendación está dirigida a una universidad, a una escuela de educación superior en particular, lo cierto es que sus resolutivos, sus recomendaciones deben ser fácilmente también extendidas y deben ser, seguramente que están siendo atendidas por otras escuelas de educación superior, puesto que los temas y problemas que se abordan en la misma, pues igual pueden presentarse en esos otros espacios. Pero me han asignado comentar con ustedes las medidas de reparación que en este caso se resolvieron. Es evidente que cuando se plantea una queja por violación a derechos humanos, pues lo que se espera es la restitución de los daños causados. Lo que se espera es una adecuada reparación de los daños causados. Y me parece que en este caso, efectivamente, así fue, y por eso es que la recomendación aborda medidas tendientes a reparar de manera integral los daños causados, ¿verdad? Eso es justamente lo que hace la recomendación. No voy a dar por sentado que se conocen las medidas de reparación dictadas por la recomendación, porque seguramente que no es así, o que la gran mayoría pues no las conoce específicamente. Por eso es que voy a mencionar algunas de ellas y vamos a comentarlas. Comienzo diciendo que representa un principio del derecho internacional y del derecho internacional de los derechos humanos, que en todo caso en que se presenta la violación de un derecho humano y se determina la responsabilidad, en este caso de una entidad, lo que corresponde es reparar adecuadamente esos daños. Reparar con una justa indemnización que incorpore el daño material directo, lo que se conoce como daño emergente, y también el daño material indirecto o el lucro cesante. Ahora vamos a ver en qué consiste en este caso cada uno de ellos. Y desde luego también el daño inmaterial, es decir, el daño moral. En este caso, la recomendación parte de dictar medidas de rehabilitación que implican reparar los daños morales, los daños inmateriales causados. Una de esas medidas es la de proveer la atención médica y psicológica necesaria a las víctimas en función de pues, resarcir el daño causado. Es evidente que donde quiera que hay violaciones a derechos humanos y hay vejámenes causados, como en este caso, que implica violación al derecho a la igualdad, pues tienen que tomarse las medidas de atención, en ese caso psicológica, para
las víctimas, ¿no? En este caso, la recomendación sugiere que, de acuerdo a su edad, se provea la atención médica necesaria. Estoy suponiendo que en este caso las y los jóvenes, si no es que hay casos de menores de edad, supongo que no lo hay, si no se habría mencionado recomendación, ¿eh? Pero en todo caso no pasará de 20 años, quizás por lo menos a la época de los hechos, la edad de cada uno y cada una de los jóvenes que resultaron afectados por estos actos llevados a cabo en su proceso de ingreso a esta escuela de educación superior que es la Universidad Intercultural. Y dado que también entre las víctimas hay personas indígenas y personas no indígenas, se sugiere también que esas medidas de atención médica y psicológica pues también se provea atendiendo a sus particularidades culturales. Quiero mencionar, a propósito de lo que comentaba mi colega Alfonso Martínez Lascano, que dado que estamos ante una escuela de educación superior intercultural y teniendo en cuenta los datos que él nos ha compartido y el proceso que se lleva a cabo para ingresar a esa escuela de educación superior, me parece que incluso debería llevarse a cabo un proceso de admisión diferenciado culturalmente, puesto que efectivamente las condiciones que enfrenta un estudiante, una estudiante que proviene de pueblos y comunidades indígenas no es la misma, no son las mismas condiciones en que puede encontrarse un o una estudiante que ha tenido mejores facilidades, mejores oportunidades de educación en el área urbana. Y coincido en que probablemente la recomendación pudo ir un poco más allá en términos de la reparación. De repente advierto que efectivamente hay cierta timidez en el abordaje de algunas medidas de reparación, pero no demerita, digamos, el todas las medidas que se ofrecen. Me parece que representa un avance muy importante en términos de el fortalecimiento y la garantía de los derechos humanos involucrados. Hay también medidas de satisfacción que la recomendación ofrece y estas pues evidentemente tienen que ver con las medidas para determinar las responsabilidades individualizadas de las personas, en particular los funcionarios de la Escuela de Educación Superior que intervienen y que causan la afectación en los derechos humanos a las y los jóvenes. De paso, me parece que efectivamente no solo la publicación de esta recomendación, sino que la misma se esté abordando, se esté reflexionando, se esté divulgando, como ahora lo estamos haciendo, representa también una medida adicional de satisfacción, una medida adicional de reparación. Así que me da muchísimo gusto poder ser parte de este proceso. También hay medidas de restitución que la recomendación establece y estas tienen que ver, evidentemente, la restitución implica regresar al estado actual, al estado original en que se encontraban previo a las violaciones causadas. En este caso, una de las medidas de restitución implica la de que el grupo de trabajo técnico especializado con que cuenta la universidad pueda valorar la pertinencia de dejar sin ningún efecto la etapa 3, la famosa etapa 3 en la que me parece que es el escenario en el que se centran las violaciones a derechos humanos, de que se duelen las víctimas en este caso, y una fase del proceso que de repente parece muy sin sentido, puesto que han
Para esa etapa ya han pasado por dos procesos, por dos filtros, las y los aspirantes a ingresar a esta escuela, y que por la manera como se maneja, muy subjetivo eventualmente, de llevar a cabo las entrevistas, no parece muy necesario. Yo esperaría que para este momento ya el proceso se haya revisado, y que ojalá que esta fase 3, que implica la entrevista, pues haya sido sustituido por algún otro elemento, o bien que no exista. Me parece que finalmente no es que sea muy necesario. Y hay una medida también que me parece que la recomendación pudo haber ido un poquito más allá de lo que establece, y que es el hecho de sugerir que la universidad pueda contar con una especie de cuota para estudiantes indígenas. Creo que en mi perspectiva se pudo haber señalado de manera directa, de manera específica, y creo que las quejas, los procedimientos como estos deben ser muy bien aprovechados, porque en este caso jóvenes valientes que se han animado a presentar una queja, a llevar un procedimiento en contra de una escuela de educación superior, pues no siempre uno los encuentra. Por ejemplo, desde el 2020 para acá, pues no han habido otros casos. Qué bueno, pero eso lo que sugiere es que cuando contamos con oportunidades como esta, debemos aprovecharlas para el fortalecimiento de los derechos humanos, ¿verdad? En ese sentido, yo esperaría que también para a este momento ya no solo la Escuela de Educación Superior involucrada en este caso, sino todas las escuelas de educación superior deberían contar con un número determinado de espacios para estudiantes indígenas, ¿verdad? Creo que la, el número de estudiantes en las escuelas de educación superior no se corresponde con el porcentaje de habitantes indígenas en nuestra entidad. Por lo tanto, eso me parece que probablemente se habría podido decir de manera más directa. Y bueno, hay medidas de no repetición también señaladas en esta recomendación, que evidentemente, si no llevamos a cabo estas medidas, corremos el riesgo efectivamente de que año con año se estén presentando quejas como estas, ¿verdad? En ese sentido, una de las medidas de no repetición es sugerir que esa carta responsiva, que implicaba la abstención o la renuncia por parte de las y los aspirantes a interponer quejas, a interponer inconformidades en contra de los resultados, pues que no exista más, ¿no? Eso me parece una medida de lo más importante, ¿no? Y desde luego también considerar en la legislación universitaria, y en particular entre los derechos de las y los estudiantes, el derecho a la garantía de audiencia, de revisión incluso de sus evaluaciones. Eso me parece que es un derecho importante que yo desearía que para esta parte ya estuviera superado, ¿no? Y finalmente las medidas de compensación. Evidentemente que hay ocasiones en que los derechos no pueden ser reparados, restituidos en su integridad, en su totalidad, y que pues merecen ser compensados económicamente. Es lógico que en este caso hubieron gastos realizados, que las víctimas llevaron a cabo un plantón por varios días, que durante todo ese tiempo, pues la familia de cada una de las víctimas erogó gastos, probablemente dejaron incluso de percibir salarios, y
como es lógico también, puesto que se deduce de la queja, tuvieron que interponer también un amparo y eso implicó gastos de abogados, probablemente de abogadas, y eso también representó gastos. Por lo tanto, tenían también que compensarse cada uno de esos gastos. En fin, que me parece, en síntesis, que en cuanto a reparación de daños, cumple con el estándar internacional en materia de derechos humanos. Sin embargo, yo animaría a que cuando nos encontremos ante situaciones como ante oportunidades como estas, poder aprovecharlas al máximo y quizás lo otro es que no sé si la Comisión Estatal tiene un área de seguimiento de recomendaciones, pero a mí pues me quedó la duda de cuál es el avance que esta recomendación ha tenido en materia de reparaciones. Yo esperaría que de buena fe la Universidad Intercultural, en este caso, si pues se aceptó la recomendación, esté cumpliendo o haya cumplido ya cada una de las medidas de reparación aquí señaladas y que si hasta ahora no hemos conocido de nuevos casos es porque efectivamente el proceso de ingreso, el proceso de admisión se ajusta a las reglas de igualdad, de transparencia que debe distinguir a un proceso como ese. Muchas gracias a todas y a todos por su atención y estoy a sus órdenes para las preguntas que puedan surgir. Muchas gracias, doctor Miguel Ángel de los Santos Cruz, director de la Facultad de Derecho del Campus 3 de la UNACH, por esta explicación de las medidas y sugerencias para la reparación integral del daño y también las recomendaciones que nos hace. Pues muy bien, agradecemos a los tres ponentes y ahora abrimos un espacio de preguntas de los participantes que pueden enviar a través del chat. También pueden alzar la mano para abrirles el micrófono. Tenemos aquí ya una pregunta de Manuel Nájera. Para todos los ponentes, tengo esta pregunta o comentario. ¿Cuáles son las piezas faltantes para transitar hacia una educación con enfoque intercultural efectiva? Dado que pese a las nuevas disposiciones jurídicas en el campo educativo, parece que la noción de interculturalidad no está hilando los retos pendientes, como la recuperación y diálogo de saberes locales, la interculturalización en las currículas educativas, los diagnósticos reales por sexo y autoadscripción a un pueblo local de los estudiantes y la construcción de puentes de comunicación entre mundos culturales diversos. Entonces, damos la palabra en el orden que participaron al doctor Manuel Ocampo. Gracias. Buena pregunta, mi estimado doctor Emanuel Nájera, saludos. Muy buena tu pregunta. Esta transita, pues precisamente en entender a la interculturalidad. Depende cómo la vas a entender. Si hay una, digamos, conceptualización de la interculturalidad desde el plano legal, o sea, si nos basamos en lo que pueda ser la educación intercultural desde la Constitución o desde el análisis de las necesidades que se puedan tener y que tú apuntas en tu pregunta, y esas necesidades de la manera en que son atendidas por parte de las políticas públicas. En estos momentos la interculturalidad tiene digamos, un contenido. Mover ese contenido porque no ha sido efectivo el enfoque implicaría primero realizar un análisis del estado en que se encuentra la interculturalidad, que podría ser el punto de partida. Quizá una de las piezas faltantes sería pues una autoevaluación del modelo, ¿no? Intercultural para que a partir de ahí pudieran desde el plano primero educativo permear hacia lo que sería un cambio constitucional, porque en efecto parece que no hay coincidencia entre lo que pudiera ser el contenido como derecho humano de la educación desde un enfoque intercultural y la interculturalidad manejada desde el sistema educativo nacional, que sería
el punto ahí. No hay, ahora sí que no hay comunicación, pareciera que no hay diálogo entre esas dos situaciones que pues tendrían que estar armonizadas. Desde mi punto de vista, creo que por ahí podemos empezar. Gracias, doctor. Ahora damos la palabra al doctor Alfonso, si quiere agregar algo. Sí, gracias, muy amable. Bueno, lo intercultural pareciera que todos los que son, por ejemplo, subxiles, centrales, mestizos, tuvieran una forma de pensar. Y lo cierto es que nadie piensa igual que nadie. Entonces, más bien sería el respeto de las individualidades, desde luego a través de un diálogo respetuoso. Y pienso que en este diálogo respetuoso tendrían que tener voz los aspirantes a ingresar a las carreras de medicina. Es decir, ¿cómo podemos evaluar una persona cuando no se conoce realmente esa persona? ¿Qué hay detrás de un aspirante a cualquier carrera profesional? ¿Cuáles son los esfuerzos y su trayectoria? Ahora recuerden que hay un desarrollo importante en la medicina tradicional. Entonces, quizás estas personas que aspiran a ingresar a a la medicina institucional, vamos a llamarle así, pueden incorporar idea, pueden incorporar a través de un diálogo, pues respuestas que aquí la finalidad es proteger la salud de todos. Y en qué condiciones sus comunidades viven. Porque lo que queremos es que los estudiantes cuando egresan, pues respondan a la problemática de sus comunidades. Entonces sí se requiere más que nada un diagnóstico serio, responsable y tener índices. Por ejemplo, no hay índices a través de la transparencia. ¿Cuántos, la pregunta sería, cuántos hoy, cuántos estudiantes se encuentran cursando la carrera de medicina en Chiapas? En todas las escuelas. No hay respuestas. Al menos, bueno, yo no las tengo. ¿Y cuál es la necesidad? ¿Cuál es el nivel de desarrollo humano que existe en las comunidades? ¿Y qué es lo que se requiere para disminuir ese abismo entre los diferentes sectores de la población? Se requieren de políticas serias y comprometidas, pero lo más importante es convertir en protagonista pues a los estudiantes. Y en última instancia, la labor del profesor, pues es indicarles el camino que él cree, pero los estudiantes pueden tener su propio camino. He ahí la diversidad. Gracias. Muchas gracias, doctor Alfonso Jaime, también por las láminas y la excelente presentación que nos hizo también en el momento de su disertación. Y pues damos la palabra al doctor Miguel Ángel. Adelante. Bueno, muy breve porque lo cierto es que suscribo lo que mis colegas han mencionado. Yo quizás insistiría nada más en que en relación al proceso de admisión, de ingreso, dada la diversidad, dado que la oportunidad que ofrece la Universidad Intercultural es para todas las culturas, como bien se menciona expediente en esta queja, pues debería aplicarse el enfoque cultural diferenciado, como ya se aplica en otras áreas, y que esos procesos de evaluación deben atender efectivamente a las diferencias, a las particularidades de cada una de las personas aspirantes a ingresar a la Escuela de Educación Superior, en este caso concreto a la Universidad Intercultural. En fin, me parece que eso enriquecería mucho y contribuiría a asegurar un proceso en condiciones de igualdad. Gracias. Gracias, doctor. Pues muy bien, estamos viendo aquí en el chat.
Si hubiera algún otro comentario o pregunta. Saludos de Flor de María. Es correcta la apreciación del doctor Alfonso Jaime. Muchas gracias por todas las respuestas de los ponentes. Reciban un saludo cordial del doctor Enrique Paniagua y de su servidor doctor Emanuel Nájera de León. Pues muy bien, gracias a todos los que participaron también aquí a través del chat. Y bueno, al parecer estuvo muy claro todo lo que expusieron, pues ya no hay más preguntas. Entonces, yo creo que hasta aquí dejamos el taller de análisis. Nos quedamos con estas reflexiones de la importancia de la educación intercultural, de la importancia de la dignidad humana, de respetar la diversidad, de que todos tenemos ese derecho al acceso a la educación de manera libre y gratuita, sin discriminación. Pues son algunas de las lecciones que hemos aprendido el día de hoy. Y también eso, como que seguir generando esta oferta para todas las personas, ¿no?, que quieren acceder a una educación de calidad. También atendiendo, pues aunque no lo mencionaron, al Objetivo de Desarrollo Sostenible número 4 sobre la educación de calidad. Pues excelente, gracias a todos por su participación, por sus ponencias, y vamos a dar la palabra final al licenciado Juan José Cepeda Bermúdez, quien dará un reconocimiento a nombre de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Adelante, presidente. Gracias nuevamente a todas y todos quienes nos hicieron favor de acompañar, de manera especial a nuestros invitados, a los académicos del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNACH, que nos hicieron favor de fortalecer el análisis de esta recomendación. Quiero reconocer y agradecer el tiempo que dedicaron, porque pues, realmente se profundizó en el análisis. Creo que los tres señalaron cosas muy importantes en la intervención del doctor Ocampo Muñoa. Creo que fue incisivo y es algo que debemos tener muy claro todos, que no se puede renunciar a un derecho humano, el haberles obligado a los jóvenes a que firmaran una renuncia a su derecho. Pues era un agravio, una vulneración pues evidente que se presentaba en el proceso de selección. Y bueno, se hicieron muchos señalamientos. Yo quiero resaltar del planteamiento del doctor Alfonso Martínez Lascano, la importancia que tiene el atender de manera diferente a los diferentes. No pueden manejar a todos de manera igual. Él bien señalaba la importancia de la población rural con la población urbana en Chiapas. Somos de los estados que todavía tenemos más del 50% de nuestra población en zona rural, casi un 30% de población indígena, y entonces sí necesitamos medidas afirmativas, medidas de compensación que atienda de manera desigual a desiguales. Yo creo que tiene mucha razón, y el señalamiento que hace en relación al índice de desarrollo humano de nuestras comunidades, pues solo el hecho de que dentro de las 10 poblaciones con menor índice de desarrollo humano en el país, 3 de ellas están en el estado de Chiapas, pues nos señala un claro compromiso de trabajo en este sentido, ¿no? Y también pues agradecer al doctor Miguel Ángel de los Santos, director de la Escuela de Derecho, por su señalamiento. Me quedó muy claro algo que no hemos considerado en los talleres y que le voy a pedir a la doctora Sofía que lo consideremos en futuros análisis, el que participe o cuando menos nos dé la información, la dirección de seguimiento a las recomendaciones, ¿sí? ¿Cuál es el nivel de cumplimiento de la recomendación que estamos analizando a la fecha del día del análisis? Porque como bien señaló el doctor Miguel,
pues lo deseable es que estuviera cumplida al 100%, es decir, no solo en términos de la restitución de sus derechos, sino también el pago de la reparación del daño. Y me gustó mucho también el énfasis que hizo en el destinatario de las medidas de no repetición. En este caso es muy claro que las medidas de no repetición van enfocadas a todo el sistema educativo, no es para que no se repita en la universidad en la que se presentó este caso, en la Universidad Intercultural. Es para que no se dé en ninguna institución educativa. Creo que esto fue muy claro el doctor Miguel Ángel. Yo le agradezco este señalamiento. Y bueno, quisiera yo comentar tal vez más puntos, pero el tiempo nos gana. Agradezco mucho al doctor Omar David Jiménez Ojeda, al doctor José Luis Martínez Vela, a Marisela Pacheco Pasos, que nos han acompañado, al doctor César Aguilar Mesa, al doctor Pedro Sánchez, muchas gracias, doctor, a Rocío Alejandra. Bueno, yo creo que tendría que mencionar a muchos, a los jóvenes de la UNICH que estuvieron presentes en este análisis. Y bueno, a todas nuestras amigas y amigos del Instituto de Investigaciones Jurídicas, un abrazo y agradecerles ser siempre un apoyo para esta comisión estatal en materia de investigación. Yo les agradezco muchísimo. Un abrazo a todos y le voy a pedir a la doctora Sofía que ponga en pantalla el reconocimiento que hacemos, pero que desde luego habremos de entregarles de manera personal, de manera física. La Comisión Estatal de los Derechos Humanos del Estado de Chiapas otorga el presente reconocimiento al doctor Manuel Gustavo Campo Muñoa por su destacada participación como panelista en el taller de análisis de la recomendación sobre la violación al proceso de legalidad y derechos humanos y medidas que favorecen a la educación intercultural en Chiapas. Muchísimas gracias, lo suscribo como presidente de la comisión, pero yo sé que es un reconocimiento que hacemos todas y todos quienes tuvimos la oportunidad de escuchar también al doctor Miguel Ángel de los Santos Cruz, y ahí también el reconocimiento al doctor Alfonso Jaime Martínez Lascano, que no lo han presentado en pantalla, pero se lo encargo a la doctora Sofía que lo ponga también. Ahí está ya, ahí están los tres reconocimientos. Muchísimas gracias, que tengan una excelente tarde y nos vemos en el próximo taller de análisis de recomendaciones. Muchísimas gracias a todas y todos.